Carlos Martini es lectura. En el imaginario es lectura mucho Carlos Martini, ¿no? Quiero tener el lujo de empezar una charla con él, con esta de Borges. El 25 de diciembre de 1920, el cuerpo de Mount Eastman amaneció en una de las calles centrales de Nueva York. Había recibido 5 balazos. Desconocedor feliz de la muerte, un gato de lo más ordinario lo rondaba con cierta perplejidad. Con cierta perplejidad, Carlos, el mundo empezó a reflexionar al parecer, así con la levedad, con la superficialidad de la pisada de un gato, pero finalmente, de alguna manera, eso se parece a la filosofía, ¿no? Muchísimo, y a lo que dice Borges, porque ahí hay una reflexión sobre la muerte. Lo que hizo esta pandemia es ponernos de frente ante la incertidumbre de la vida, la posibilidad de la muerte y las dudas sobre qué vamos a dejar. Qué casualidad, comenzaste con Borges. Yo cuando venía aquí, venía pensando en que él decía que eres nube, eres lluvia, eres mar, eres el olvido que serás, eres todo lo que has perdido. Creo que sobre eso nos hizo reflexionar la pandemia. Y decía también que la lluvia es algo que siempre acontece otro día, digamos, ¿verdad? Carlos, si vos fueras el dueño de una empresa cinematográfica y en agosto del año pasado se llegara un libretista a decirte, jefe, tengo una película en la que todo el mundo termina usando tapabocas, la rechazaría como un argumento medio barato, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado, no? No solamente lo hubiéramos rechazado, sino le hubiera dicho que escriba otra cosa más actual, porque hubiéramos perdido dinero con esa idea. Exacto, exacto. ¿Y cómo es el estado, digamos, de la reflexión, de eso que te hablaba al principio? ¿Estamos entrenando más el músculo del pensamiento en estos tiempos, te parece? Es que nos ha obligado a mirarnos a nosotros mismos. Por supuesto, está un sector de la población que está en la sobrevivencia económica más dura y pura. Y por otro lado, está un grupo poblacional que vio aumentar sus niveles de problemas psicológicos, ansiedad, depresión, angustia. Pero al encerrarnos en nosotros mismos, ¿qué nos ha producido este fenómeno? Preguntarnos por nuestro futuro. Por supuesto que habrá futuro. La pregunta es ¿qué futuro? Y si yo voy a formar parte de ese futuro, entonces por supuesto que llegan ciertas preguntas y también son momentos en que uno dice, ¿vamos a salir mejores o peores? El filósofo español Fernando Savater es muy concreto y además muy escéptico. Vamos a salir igual, un poco peor. Porque tendremos encima la situación económica, tendremos encima toda la ansiedad que nos ha producido, habremos aprendido lo que significa que es muy frágil la vida. En el despertar de lo humano, el presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, Grupo Católico, dice lo siguiente: vivíamos en una burbuja, nos creíamos como dioses, teníamos la soberbia tecnológica, todo al instante. En pocas palabras, nosotros éramos los dueños y señores del destino. Esa burbuja, dice Julián Carrón, se reventó con la pandemia y ahora nos descubrimos frágiles como una hoja al viento. Creo que ese es el golpe principal que estamos teniendo. Perdimos la soberbia, nos redescubrimos frágiles. En pocas palabras, nos redescubrimos seres humanos. Claro. Además, con la posibilidad de tener líderes mundiales que hacen ese contraste que se necesita para entender qué parte de la historia es la que tendríamos que superar, ¿no? Por ejemplo, negar la ciencia, ¿no? Absolutamente errado, efectivamente. Si hay algo que creo que es muy importante ahora, es lo que más, creo yo, el ser humano tiene en su haber, aparte del arte y la filosofía, que es la ciencia. El buscar caminos racionales para superar problemas que pueden ser difíciles. La ciencia y luego la señora a la cual recurrimos
todos cuando estamos en situaciones extremas. La filosofía, esa reina de las últimas preguntas, cuando nos sentimos como si fuera en una tierra movediza, nos preguntamos, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué va a ser de mí? Son momentos, que estamos viviendo en particular, fundamentales para entender nuestra interioridad. Para los creyentes, yo no lo soy, pero para los creyentes también está la ayuda, por supuesto, de la trascendencia. Pero son esas últimas preguntas que decía una filósofa, las preguntas que vienen cuando parece que todo está perdido. Este es el momento. Acabas de mencionar un dato que me parece muy importante, que es que filosofía es bastante parecido a hacerse preguntas. ¿Y por qué te digo? Porque mucha gente cree que la filosofía es un fortín exclusivo de la intelectualidad. Sin embargo, se puede hacer un ejercicio de la filosofía como forma de construcción hasta de salud mental, digamos, Carlos, ¿no? Por supuesto, porque el preguntarse por qué comienza a conocernos a nosotros mismos. Yo creo que si algo hemos vivido hasta para nosotros en Paraguay el 10 de marzo, es que hemos vivido sobre todo en una suerte de individualismo extremo donde no había que preguntarse nada sino hacer cosas, sin preguntarse por qué las hacíamos, qué nos hace felices, qué nos hace tristes. Dice alguien que lo más importante para identificar si una persona entendió algo no es que le repita las palabras, sino que sepa hacer preguntas. En pocas palabras, que se le presenta un texto a un estudiante y la cuestión no está en memorizarlo y solamente mostrarlo, sino este texto, ¿qué preguntas yo le puedo hacer al texto? Preguntar es el ser humano. Jorge Lanata dice algo muy interesante con respecto al poder. Él decía una vez, este periodista argentino, que hacer preguntas es una forma de desobedecer al poder, es hincar el diente, es mostrar el lado oculto de la luna. Pues bien, nosotros somos seres que nos preguntamos desde el principio, desde que el hombre se asomó a la filosofía antigua ante este impresionante universo y se hizo la pregunta de ¿dónde estoy? ¿Qué soy yo? ¿Hay algo más allá? Esos somos los seres humanos. Lo que pasa es que vivíamos anestesiados. Tal cual. Y a propósito, ¿te parece que tenemos que ser solidarios con las generaciones más chicas que no vivieron las guerras, que no vivieron el mundo en cambio de los 60, no vivieron los procesos de transformación en la propia iglesia, no vivieron la Guerra Fría y sí vivieron un mundo que parecía consistente e infalible, un mundo en el que lo último que vieron, lo último que vio probablemente esa generación fue la saga de los superpoderosos, y un día el mundo se le rompe, digamos. ¿Cómo hacer para superar esa frustración entre saber de pronto que no éramos infalibles como civilización? Esa es la pregunta clave. Hay un historiador israelí que se hizo muy conocido porque vendió muy bien sus libros, pero es muy interesante, Yuval Harari, el autor de Homo Deus, de Animales a Dioses. Tiene un libro, el historiador último, que se llama Las 21 lecciones para el siglo XXI. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo plantearnos hoy sobre todo? Enseñando que la única constante que nos queda es el cambio, que somos seres en cambio permanente, aprender a flexibilizarnos, hacer las grandes preguntas y a comprender que, como decía Heráclito, aquel filósofo griego, nunca te bañarás dos veces en el mismo río, porque el río es diferente y uno es diferente. Entonces, lo que él plantea son las 4 Cs para las nuevas generaciones del siglo XXI. Pensamiento crítico, la parte de la crítica, saber lo que hay detrás, explicar lo que está oculto. Pensamiento crítico. Por otro lado, creatividad, sin ninguna duda que es importante ser capaces de crear. Comunicación, la otra C. ¿Qué significa comunicación? Saber entender que debemos llegar a los demás. Y por otro lado, colaboración. ¿Qué significa colaboración? Que a diferencia de lo que estábamos creyendo hasta antes de diciembre, con el individualismo extremo y el sálvese quien pueda, nos hundimos todos. Fíjate cómo la filosofía traspasa el tiempo, Augusto. Ortega y Gasset, filósofo español que murió en 1955. Hay una frase que la gente la conoce mucho. Yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo a la circunstancia, no me salvo yo. No somos pues Robinson Crusoe. Creo que esa es la gran lección para ese mundo que viene
Para ese chico, ese joven, que como vos decís, no es ya el joven que era hace 5 años nomás totalmente convencido de que todo estaba a un clic de distancia. De repente ese chico adolescente se encuentra a la pucha. Esta no era la película que me prometieron. Vos que sos muy minucioso, ¿tenés idea de cuántos libros ya promocionaste desde la pantalla de la televisión? Yo comencé con un defecto, pues como lector. Yo era tremendamente tímido y acomplejado de niño. Entonces me encerraba en la biblioteca de papá. Por supuesto que entendía muy poco, pero poco a poco me di cuenta que los libros podían ser la compañía que yo no encontraba en el ser humano. Eso me hizo lector. Yo comencé a recomendar libros, cuento la anécdota, en el año 1998, cuando yo conducía el noticiero con Lourdes García de TV2, en aquel entonces, 1998. Nunca tuve en cuenta, como yo nunca tuve en cuenta la cantidad de libros que tengo, porque tengo repartidos en 3 partes. Vos le conocés. Casa de Fátima, ¿le conocés a Fátima? Casa de Ana, mi casa. Lo único que yo sé al respecto, volviendo al comienzo de la entrevista a Borges, si existe el paraíso, tiene la forma de una biblioteca. Indudablemente. ¿Sos de prestar libros? No. Bueno, ese es un problema. Te explico por qué yo no presto. No porque tenga miedo que me roben, que me han robado libros. Yo soy muy minucioso porque subrayo los libros. No solamente los subrayo, sino hago apuntes a los costados. Por supuesto, si mis libros caen en manos de un periodista que quiera hacer escándalo, decir, quieren conocerle al auténtico Carlos Martín y no al caretón que está frente a la televisión, le voy a mostrar lo que él anota en sus libros. Así es que ese es el motivo por el cual yo no presto libros y tengo mucho cuidado porque me aterra, por eso nunca acepto entrevistas en mi biblioteca, porque ahí está lo más mío. Lo más mío es, lo más cercano es mi mamá. Eso es un diálogo con el autor, un diálogo con la historia. Sí. Y en las madrugadas esos diálogos son más fuertes. Dijo alguna vez que, y ahora me acuerdo del nombre de la Rosa de Humberto Eco, de aquel bibliotecario ciego llamado Jorge, en homenaje a Jorge Luis Borges, que cuidaba mucho el conocimiento dentro de aquella biblioteca y era responsable de crímenes. Sí es un diálogo con el autor. Alguien dijo una vez que en una biblioteca nosotros dialogamos con los muertos. Entonces, hay un diálogo. De repente está Borges. Por supuesto que dialogo con él y me imagino a la Aleph, ese cuento maravilloso de una pequeña esfera que podía ver a través de ella todo el universo. Por supuesto que dialogo también con un libro que me impactó mucho a mí y que me revela mucho lo que soy, Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, que muestra claramente que el ser humano es más de uno. Está el médico respetable en la mañana y en las noches un criminal. Uno dialoga con los libros como si fuera con los autores. ¿Te parece que es un problema de salud mental no resolver esa situación? O sea, no admitir muchas veces que no somos uno en la vida. Yo lo que aprendí con el tratamiento psicológico que comencé en el año 2002 es que hay que aceptar que el ser humano es como la luna. Como decía Mark Twain, siempre tiene una cara oculta. En la novela de Marco de Nevi, concretamente una de ellas en particular, hay una frase que dice así: la realidad tiene muchas caras, y a menudo la que más se presenta es la menos verdadera. Rosaura Las Díaz. Es decir, somos un poliedro de muchas caras. Y de repente surge una que quizás probablemente la más exitosa. La más exitosa. Pero, y las otras, por supuesto que somos las otras. Somos nosotros, yo creo, un conjunto de personas metidas en una persona. Y Carlos, no quiero salir de la lectura porque me parece muy importante hablar de ella en este tiempo y siempre. ¿Cómo lo ves a los chicos, a las nuevas generaciones, después de esos mentados diálogos sobre que antes leíamos más? Sin embargo, algunos dicen que bueno, Harry Potter hizo que los chicos leyeran. ¿Cómo ves el estado del arte de la lectura hoy en día? Me decía Luis Ramírez en Caritas, él es un pedagogo. Él me decía lo siguiente, que él nota ahora que hay chicos de 6º y 9º grado que tienen muy buenas calificaciones, pero que no entienden lo que leen. Esta es una dimensión. ¿Cuál dimensión es? Tanto fue el sentido de la repetición que finalmente nosotros podemos tener personas que tengan inclusive buenas calificaciones porque responden memorísticamente a lo que se les da. Y ahí tenemos luego la última estadística que se tiene: 7 de cada 10 chicos no entienden lo que leen. Esa es una parte, pero está la otra parte.
hace poco yo la recordaba a Joan Rowling, J.K. Rowling, porque se cumplía un aniversario, el 23, que salió Harry Potter y la Piedra Filosofal, que fue el primer tomo. Yo creo que sí. Hoy está la otra vertiente. Tienen más posibilidades de leer porque leen también en aparatos electrónicos, leen en libros electrónicos, pueden leer mucho más. Hay un mundo muy amplio. Solo que para entrar en ese mundo muy amplio, ahí viene la tarea insustituible del pedagogo, de la profesora, para enseñar a revelar qué es lo importante y qué no. De eso quería hablar. Somos muy solidarios y está bien que sea así con las reivindicaciones docentes que tienen que ver con un salario justo. Lo mínimo que una sociedad puede hacer es pagar lo justo y más a los maestros, pero ¿cuán consistente es el maestro en Paraguay, Carlos, para generar esos cambios desde tu punto de vista? Y que hay que darle dos cosas fundamentales, tres cosas: formación sólida, buenos salarios y capacitación permanente. Sin esas tres condiciones, es un trípode, es un triángulo. Primero hay que apostar a fondo por su formación inicial en los institutos de formación docente. Segundo, una formación continua, siguiendo lo que decía Harari. Hoy, ¿qué se le plantea al docente? El cambio continuo. Tenemos que ir permanentemente adaptándonos a nuevas circunstancias. Por lo tanto, capacitación en servicio, formación rigurosa, salarios adecuados. Entonces le podremos exigir más al docente, pero sí que esta tarea del docente es insustituible. Eso sí que no puede sustituir un aparato electrónico, es decir, tú a tú con la persona que enseña, y esa tiene que estar muy bien capacitada. Y cuando hablamos de bibliotecas en los colegios, hoy ya hablamos, por supuesto, de bibliotecas que tienen que tener acceso a internet, que nos abren a otras bibliotecas. Ese es un tema pendiente en Paraguay, muy doloroso, entre las asignaturas pendientes del siglo XXI. Por eso lo recordaba a Harari, recién a este escritor israelí. Paraguay tiene como un gran desafío hacer un cambio drástico a nivel educativo. Este es un programa un poco desestructurado porque empieza a hablar de la niñez de los entrevistados recién por la mitad del programa. Carlos, ¿quién fuiste de niño? Un chico, profundamente tímido, retraído, acomplejado de su cuerpo. Yo recuerdo lo siguiente, era 1970, yo cumplí 12 años y ahí le dije a mis padres: nunca más celebró mis cumpleaños. O sea, fui un chico encerrado en mí mismo. Jugaba con mis amiguitos del barrio los partidos cuadra contra cuadra en la vereda. Amé el colegio de Cristo Rey intensamente, a tal punto que los jesuitas despertaron en mí mi primera vocación, que fue ser sacerdote jesuita. Pero sí era un niño profundamente entre tímido, retraído y acomplejado por mi cuerpo. Yo odiaba ir a piscinas porque me veían el cuerpo. Qué curioso. ¿Podías vivir, y la expresión solo que voy a usar no es peyorativa, sino es irónica incluso, así que, ¿podías haber vivido toda tu vida solo como un intelectual, como un politólogo importante, renombrado de este país? Pero de pronto elegiste también en la comunicación. ¿Qué pasó? Pasó el general Rodríguez. Te explico. Todo iba para mí, después de terminar la Universidad Pontificia de Salamanca en 1987 Sociología. Yo vine y me integré a la Universidad Católica a enseñar ya en el 89, a investigar con un compañero desaparecido, Carlos María Lescano, en Ciencias Sociales, y viene el golpe. Entonces, con Carlos María Lescano, que trabajamos temas militares, eso era insólito en aquella época, dijimos: ¿y por qué no intentamos también transmitir esto a través de la prensa escrita? Y bueno, le dije yo, ¿a quién se nos ocurría hablar? Al que yo le sentía más cercano, el entonces vicedirector de Última Hora, Juan Andrés Cardoso. Y me voy junto a Juan Andrés, tímidamente, y le digo: mira, ¿habría alguna posibilidad para escribir cada 15 días? No, cada semana en el correo semanal. Y Juan Andrés Cardoso nos abre las puertas. Yo pensé que hasta ahí llegaba, es decir, hasta la prensa escrita, hasta que del general Rodríguez pasemos a Bush padre. Bush padre le declara la guerra a Irak en la primera guerra del Golfo en enero del año 1991, cuando después de que Irak haya invadido Kuwait. Entonces, el entonces director periodístico del SNT, Benjamín Fernández Bogado, me dice: mira, vamos a hacer todas las noches aquí, imagínate, mucho antes de internet, vamos a hacer todas las noches un programa de seguimiento de esta guerra. ¿Querés venir como comentarista? Y sí, le dije: si querés me voy.
ahí comenzó la historia con la televisión. Fue por Benjamín Fernández Bogado aquella invitación a hacer comentarios nocturnos de una guerra en Oriente. Así fue como comencé en televisión realmente. Después vino ya lo otro. ¿Y tenés cuántos años ya? De 91, estamos ya casi cumpliendo 30 años en televisión. 31 en prensa y 30 años en televisión. ¿Qué momentos te parece que viviste en 30 años en la relación entre las audiencias y... Probablemente el de la transición era una audiencia que estaba muy dependiente de descubrir la democracia a través de la así prensa. mismo. Probablemente la prensa era muy supletoria de cosas que no funcionaban. Primero la democracia, era la fiscalía, era la... ¿Qué cosas te parecen desafiantes de cara al futuro en los medios de comunicación a partir de su historia, Carlos? De cara al futuro, entender que hoy ya tenemos que vivir redes sociales, medios de comunicación. En pocas palabras, nuevas tecnologías, medios de comunicación. El esfuerzo es mucho mayor que hace 30 años porque nos hace ser mucho más exigentes a la hora de transmitir porque tenemos una sobrecarga espantosa de información. Y lo que dice Harari justamente, hoy ya no se trata de la información, sino de explicar la información, contextualizar la información y proyectar hacia el futuro las tendencias. Nos exige una mayor formación. Estamos mucho más asediados por el minuto, por el segundo, por la velocidad de los acontecimientos. Por lo tanto, necesitamos ser sobre todo personas cada vez más, vuelvo a la primera C de Harari, críticas. Distinguir. Esto es cierto, esto no es cierto, esta es una hipótesis, esta es una posibilidad, esto no es verdad, esta es una fake news. Necesitamos, ese es un desafío central que tenemos hacia el futuro. Y el otro desafío que en eso sí la prensa no va a cambiar nunca, es en desnudar el poder. Allá donde el poder quiere ocultarse, y cuando hablo del poder, no hablo solamente del político, el económico, el religioso, el social, el político. Es decir, estamos hablando de los diferentes poderes que quieren ocultarse. Esa tarea del periodista va a seguir siendo esencial. Sin embargo no, pero en nuestro país también muchos compañeros del periodismo podemos vivir 6 meses tranquilamente sin leer un libro. ¿Qué importancia tiene para el periodista leer? Como el agua. Es como el agua. Yo me acuerdo, Augusto, que a mis alumnos de la Universidad Católica de Comunicación, no de Sociología, porque ahí la cosa ya era, y tenían que leer sí o sí. A los chicos de comunicación yo les decía, un buen periodista es un gran lector, sin ninguna duda. Eso que antes se llamaba una cultura amplia. Ir más allá de la cabecera del diario de la mañana, del programa mañanero o de los conductores de radio mañaneras o de FMs. La lectura. Lo que no se descubrió todavía es algo que suplante en la capacidad de pensamiento para la lectura. Ya Giovanni Sartori decía en los 90, hoy quién sabe lo que diría, que pasamos del Homo sapiens al Homo videns, es decir, de la reflexión fundamentalmente al campo de la imagen y del ver. Y la reflexión tiene que ver con lo pausado tiene que ver con la lectura, lo otro es la aceleración. Esa transición en el veían los seres humanos. Hoy ya pasamos al Homo redes, mucho más fuerte. Entonces, por supuesto que estamos asediados por vivir al instante. Si no leemos, vamos simplemente a ser no hombres y mujeres que viven el instante, sino el instante les vive a ellos. Ya que hablaste de Sartori, me desafiaste al territorio de la imagen y los conceptos. ¿Cómo administras esa aprehensión cuasi bíblica de que un hombre no debería vivir solo, Carlos? Porque yo descubrí que la soledad, cuando es elegida, no es una imposición. Pero tiene que ver con mi historia. ¿Qué hubiera pasado si yo no era un chico tímido? Si yo no era un chico retraído. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado que a Elena le hubiera dicho que la quería. Elena es el nombre ficticio que dio origen a mi primera novela, ¿Dónde está mi primavera? Elena era una alumnita del Colegio de la Providencia y yo era del Colegio de Cristo Rey. Años 70 sonaba El gato en la oscuridad de Roberto Carlos, sonaba Tormenta, sonaban los Bee Gees, por supuesto, y sonaba ABBA. Jamás me atreví a decirle que la quería. Entonces... Y por la calle transcurría la Caperucita Roja. Por la calle la Caperucita Roja, palmeábamos
y la veía a ella en las palmeadas de los sábados a la mañana, ella de la Providencia y yo de Cristo Rey. ¿Qué pasó? Elena se perdió de mi vida, pero si yo no hubiera sido tímido, no me hubiera acercado a Elena, y si me hubiera acercado a Elena, otra cosa hubiera sido de mi vida. La vuelta de la vida, Augusto. El año pasado, 45 años después, la descubro en Facebook. Somos amigos de Facebook, pero con este detalle. Si éramos la televisión de Crónica, acá ya poníamos Absolutamente. un título. La descubrí en Facebook, solamente que le pedí 45 amistad. años después. 45 años después me dio amistad. Solemos comunicarnos. Ella está en Estados Unidos, está casada. Lo que ella no sabe, porque yo le envié la novela ahora, a ver si ella detectaba algo en esa novela. Es una historia muy peculiar. Otra cosa hubiera sido mi vida. Si no detectó, va a tener un link de este programa. De este programa sin ninguna duda, va a sospechar después de esto. Pero por eso te digo, uno es hijo de sus circunstancias pasadas. Yo era un chico tímido y retraído, entonces era algo como subir a la montaña, decirle a una chica, no querés tomar un helado en el Vertúa, porque en aquel entonces tomábamos helado en el Vertúa. Sí, sí. De cualquier manera, para cerrar este capítulo, el matrimonio es un asunto que ya no te lo plantearías ahora. Yo siempre digo que el matrimonio es lo que se llama un deporte de alta peligrosidad y de alto riesgo. Por lo tanto, que los valientes, los corajudos, los que no son cobardones, que se dediquen al matrimonio. Y los que somos más cobarditas, pues nos quedamos solteros. Pero el matrimonio es un deporte de alto riesgo, tirarse de una montaña. Además, en el mundo de la medicina hay cierta analogía, ¿verdad? Porque se contrae gripe, se contrae COVID, se Contrae matrimonio, sí. por algo la palabra no es inocente. La palabra, el mundo de los significados, Carlos, es un asunto que tiene que ver con cómo construimos nuestra literatura. ¿Cómo estamos después? ¿Cómo sobrevivimos después de Roabastos, de Elio Romero en Paraguay? Primero, lo que yo noté es una muy buena cantidad de mujeres que escriben. Tanto así que si vos me preguntás, elegíla ahora mismo, sin pensar dos veces. Dame 2 novelas paraguayas que hayan impactado en los últimos 35 años. La niña que perdí en el circo de Raquel Sayer y Los nudos del silencio de René Ferrer. Hay como una presencia fuerte de la mujer en la literatura, planteándose los problemas nuestros. Con respecto a los varones y mujeres también, eso vale para los dos, temas diversos. Ya no hay un tema, no es la novela histórica o la novela intimista. Hay un menú más amplio. Y lo que noto también, dicho sea de paso, por los talleres de escritura, que cada vez más chicos se suman a querer escribir. Por lo tanto, por supuesto, después de Roa y del otro grande para mí, que entendió muy bien Paraguay, que para mí tienen que ser de lectura necesaria en las universidades, Gabriel Casaxia y La Babosa. Yo creo que Roa y Casaxia y Roa, como dan pautas de un Paraguay aprisionado en cadenas muy fuertes. No las hemos roto del todo, siguen siendo tremendamente actuales. Vos sabés que yo una vez escribí que leer Yo el Supremo de Roa y La Babosa de Casaxia tendrían que formar parte del primer curso de todas las materias en la universidad, cualquiera sea la carrera, para entender el Paraguay. Desde un ejercicio de fantasía, ¿qué cosas te hubiera gustado ser que no fuiste, Carlos? Por supuesto que uno deja cosas en el pasado. Sacerdote jesuita. Yo en el 75 decidí ser, porque yo fui el alumno de los jesuitas y ellos me enseñaron algo fundamental. El conocimiento tiene que estar del lado de los que más sufren. Fue una generación estupenda, la del padre Oliva, el padre San Martí, el padre Yelpí, el padre Vanrel, el padre Besa, el padre Munarriz, quizá para los más jóvenes no les suenen, pero formaron parte de una sociedad, el Cristo Rey, que nos decían, vamos a insistir en el conocimiento, pero el conocimiento al lado de los que sufren. Eso después me llevó al socialismo, al cual nunca renuncié, y eso me llevó a querer ser como ellos. Ellos fueron mi espejo. Decidí ser sacerdote jesuita. ¿Y qué pasó en ese año 75 de terminar ese curso? Me volví ateo. Por lo tanto, si me preguntás, si volvieras a nacer y no hubieras perdido la fe que serías a esta altura con tus 62 años, serías sacerdote jesuita. Aspirante a papa como el Papa Francisco jesuita. Claro. Interesante. Pero ese es un deber. Y el otro deber, la música. Yo que amo tanto la música,
no sé ejecutar un instrumento musical. Y si me preguntás cuál me encantaba, el violín. Esa es una segunda tarea. Y la tercera, la que todo chico quiso ser y no pudo ser en mi vida, jugador de fútbol. Claro. Más todavía con los sueldos de hoy en De día. hoy día, aunque en guaraní no pagan tan bien. Ah, claro. Carlos, la política, ¿qué cosas te causan cierto temor y qué cosas te dan esperanza de cómo está funcionando la política en el mundo, en Paraguay y en la región, si querés? Primera cuestión es que vamos a tener que ver qué va a pasar con los liderazgos y las corrientes de opinión con esta pandemia una vez que la pandemia pase. Esa es una interrogante. En el caso de Paraguay, al 10 de marzo, aquel martes, cuando se anunció la cuarentena, yo ya planteo, y fue un artículo en la Nación justamente, que Paraguay ya estaba agotado. Somos apenas una democracia electoral, no somos un Estado de Derecho, es decir, la ley no impera para todos por igual, de una tremenda inequidad social. Si uno suma los pobres extremos, los pobres, los que están en la vulnerabilidad y los que están en la precariedad, ahí tenemos 6 de cada 10 paraguayos. 4 chicos de cada 10 terminan la secundaria. Y de los pocos que entran a la universidad, me decía el padre Jesús Montero Tirado, 10 de cada 100 nomás terminan. Tenemos un sistema impositivo tremendamente injusto que carga sobre la clase media y sobre los impuestos indirectos. Tenemos que ya antes de la pandemia Paraguay invertía en salud la mitad de lo que debería invertir, lo mismo en educación. Estamos entre los 10 países con peor infraestructura de la tierra y ni siquiera tenemos un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué somos? Una democracia electoral, vamos a votar libremente o más libremente que antes, pero ¿y los resultados? Una democracia, un sistema político se legitima por una legitimidad de origen, es decir, es democrático si lo elegimos nosotros en elecciones libres, es democrático, legitimidad de origen, pero hay una segunda legitimidad de resultados, goles son amores, y este Paraguay es, a mi modo de ver hoy, en ese sentido, una tarea pendiente. Volviendo a Ortega y Gasset, él decía que una nación tiene que ser un proyecto sugestivo de vida en común, tener un norte. O si no, vamos a estar rondando y recomiendo siempre La Seca de René Ferrer, un pueblo totalmente diezmado por una sequía tremenda, lleno de desierto donde nada tiene futuro, o bien de Mario Valle Mora, Los habitantes del abismo, una fábrica que tenía gerente, subgerente, administradores, se abría a la mañana, se cerraba en la noche, un solo detallito, no producía nada. Sí. Meramente en el parecer. Yo creo que este es un momento, vamos a ver, uno nunca sabe con el ser humano, pero para repensar nuestro sistema social, político y económico paraguayo. Somos un ñandutí deshilachado en este momento. ¿Cómo hace que alguien que tiene 3 bibliotecas en 3 casas para ver fútbol al mismo tiempo y a guaraní, supongo, una vez donde por semana? Estamos acá justamente. El shopping para mí es el espacio donde yo vengo y aparte de leer, veo fútbol, soy obsesivo, cuento hasta 19 cada vez que Guaraní va a comenzar un partido. Esa es mi cábala. Espera, contás. Hasta 19, o sea, si el árbitro... ¿Por qué la cabalística? Eso nunca supe. ¿Y por qué el 19? Me gustaron siempre los impares, pero está el árbitro, está a punto de dar el silbato y yo hago así, 1, 2, 3, 4, con los dedos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y ahí me pongo. ¿Hubo ocasiones en que te olvidaste y lamentaste, después te sentiste culpable de una derrota, por ejemplo? Peor que eso, pese a mis cábalas guaraní, sigue sin ganar lo suficiente para ser campeón. O sea, lo que ya está en juego es el honor de tus cábalas. De mi cábala. Pero ya siempre lo he pichado. Nunca me gustó perder. Todavía me acuerdo, allá en el año 71, Guaraní pierde frente a Cerro 1-0 en el estadio entonces todavía de Sajonia. Yo me voy a casa, yo tenía en aquel entonces 13 años, abro la puerta del placar de mi pieza, me meto dentro del placar y me cierro. Todavía me recuerdo a mamá diciéndole, Calucho, salí de allí, que solo es un partido de fútbol. No. Siempre fui pichado. Qué linda es la irracionalidad del fútbol, ¿no? Es vital, ¿no? Nos reconcilia, ¿no? Como el arte, nos reconcilia con los que somos más auténticos. Y Héctor Corte me decía algo interesantísimo, me fijo mucho. Me decía una vez, ¿cuál es dentro de la cancha el lugar más ingrato? El arco, pensé yo, porque la Corte... No, me dijo, me señaló la parte del director técnico, hijo de los resultados. Sí. Hoy día sos un genio y al día siguiente te echan por la puerta de atrás, como toda la vida.
Total. Ahora, para que jamás te duermas en una noche de lectura, tenemos con los patrocinantes de este programa una buena idea para vos, Carlos. Ah, qué maravilla. Lo mejor para mí es el café, es la otra compañía obsesiva aparte de la lectura. Muchísimas gracias, Augusto. Muchas gracias, muchas gracias.